Saludos, estimados estudiantes. En esta clase ustedes aprenderán sobre las principales características y elementos que debe tener un conversatorio. ¿Sí? Nótese que siempre nosotros estamos envueltos en conversaciones con nuestros amigos, con nuestros padres, con no conocidos, ¿sí? Y para ello les he preparado un pequeño material donde vamos a conocer cuáles son las principales características y cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos envueltos en el conversatorio. Como bien se darán cuenta, proviene de la conversación, que es la transmisión de mensajes verbalmente, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en consideración también el tipo de lenguaje y el nivel de conversación que nosotros tendremos, ¿sí? Entonces tenemos aquí el conversatorio y como ven en la imagen, principalmente es el intercambio de ideas cuando todas las personas tienen un tema en común. Bueno, en sí, el conversatorio es una interacción entre dos o más personas que se puede dar para poder nosotros intercambiar ideas. El objetivo así de la clase es la identificación de las principales características del conversatorio, así como sus elementos. Vamos a utilizar nosotros nuestra destreza. Vamos a utilizar de manera selectiva y crítica los recursos del discurso oral. Como habíamos conversado en clases anteriores, pueden ser los recursos lingüísticos y los recursos paralingüísticos, entendiendo por lingüísticos a todos aquellos que se escuchan oralmente, porque son el habla en sí. Y los recursos paralingüísticos son todos los elementos que nos da el cuerpo, todos los movimientos, gestos, señas que nos da la persona y con quien nos estamos comunicando. Y como atributo tenemos el ser buenos comunicadores. ¿Qué se entiende por un buen comunicador? Que nosotros sabemos elegir la forma, el momento y las palabras que vamos a utilizar dentro de nuestro discurso oral. Básicamente contestamos a las preguntas ¿qué decir?, ¿cómo decirlo? Y ¿cuándo decirlo? ¿Sí? El conversatorio es una interacción verbal. Al ser una interacción verbal necesita de mínimo 2 participantes y puede tener más de 2. ¿Sí? Tenemos también que el conversatorio es espontáneo. Muchas de las veces nosotros podemos tener un conversatorio en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y sobre todo ahora que tenemos todo eso de las redes sociales y podemos plasmar algunas nuevas ideas con nuestros compañeros o con nuestros amigos. Entonces, el conversatorio es muy abierto, muy amplio en todo lo que se tiene que transmitir con respecto a las ideas. Es muy espontáneo. Ahora, ¿cuál es la principal característica del conversatorio? Que necesariamente deben tener un tema de interés común. ¿Qué quiere decir? Que a todos los implicados dentro del conversatorio les interesa el mismo tema o por lo menos tienen los conocimientos básicos sobre el tema, ¿sí? Y como siempre van a haber reglas en la comunicación. Por ejemplo, los turnos de habla. Es necesario que cada uno respete el turno de la persona que le antecede o de la persona que inicia. Ahora, tenemos varios tipos de conversatorios, como los que nosotros tenemos con nuestros compañeros son muy informales, muy más espontáneos de lo normal. Pero ¿qué pasa en el mundo académico cuando nosotros ya hablamos del conversatorio de una manera más rigurosa? Primero necesitamos tener los turnos de habla, ¿sí? Debemos de identificar qué persona va a hablar primero, qué persona segundo, tercero. Y al igual que el debate, este conversatorio va a tener participantes y un moderador. El moderador desarrolla el papel de otorgar la palabra y establecer las reglas de ese conversatorio. Por ejemplo, un participante no puede exceder con su participación más de 5 minutos o más de 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una monopolización de la palabra.
que eso quiere decir que solo una persona está hablando mientras los demás están solo escuchando. Y eso también suele aburrir. Entonces tenemos aquí también los elementos o las partes que tiene el conversatorio. Primero está el inicio. Cuando nosotros estamos preparando el tema, decimos, a ver, ¿de qué vamos a conversar? Hoy vamos a conversar sobre el conversatorio, ¿sí? Entonces tenemos esa preparación, esa primera aproximación con el tema. Tenemos después la apertura, obviamente dada por el moderador, y donde nosotros debemos saludar a todos los presentes, a todos los participantes. Obvio, como el conversatorio se está dando en una hora específica, se le incluye la hora, serían buenos días, buenas tardes o buenas noches. Se presenta tanto los participantes al moderador y al tema que se va a tratar en todo el conversatorio. Después tenemos ya el desarrollo, en el cual ya tenemos la participación de los exponentes, ¿sí? De los participantes en el intercambio de ideas. Es decir, ¿qué opinas sobre tal tema? Entonces ahí nosotros ya tenemos ya la interacción de las dos o más personas que hayamos invitado a nuestro conversatorio. Y también podemos hacer este pequeño ejercicio en casa, preguntarle a mamá, papá o mi hermano, ¿qué opinas sobre la posibilidad de entrar de nuevo en cuarentena? Entonces nosotros estamos presentando un tema, ¿sí? Tal vez le decimos un saludo también. Eso es mucho más informal, ¿no? También le podemos decir, hola mami, hola papi, ¿qué tal? ¿Qué opinas de esto? Entonces ya le estamos tanto presentando al participante, ¿sí? Nosotros funcionaríamos como moderadores y también les estamos presentando el tema. Por lo general, los temas son más interesantes en un conversatorio cuando se presentan en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si? ¿O cómo sería el mundo si el COVID no hubiese llegado acá? ¿O por qué la existencia del COVID? Y tenemos muchos temas de interés. Se debe siempre tener en consideración que la persona se sienta atraída por ese tema. Solo así tendremos un buen conversatorio, un buen desarrollo del conversatorio. Es decir, ya el intercambio de ideas. ¿Sí? Nosotros hacemos ya y tenemos por finalización el cierre, donde ya tenemos que el moderador va a dar ya las resoluciones finales y todas las puntualizaciones más destacadas de todos los participantes. Ahora, la propuesta en el ejercicio es el siguiente. Ustedes lo que están viendo es una imagen donde se va a realizar un conversatorio online en la página slack.org. Como ven, ustedes tienen la fotografía de varios expositores, de los cuales reconocerán fácilmente a uno de los expresidentes del Ecuador. Por lo tanto, esta foto sí, es de hace un tiempo atrás, en donde era la pregunta principal o el tema era, ¿es la hora de la condonación de la deuda? Y el tema que ustedes van a tratar en toda la discusión es, ¿qué significa condonación? Y cuando ya determinemos qué significa condonación, ¿sí? Vamos a saber qué es lo que querían realmente, cuál es el mensaje directo de este título, ¿sí? Entonces, a continuación lo que ustedes tendrán es un conversatorio sobre esta palabra. ¿Qué es lo que creen que significa esta palabra? Y para ello ustedes pueden utilizar todas las herramientas digitales que crean necesarias. Es decir, pueden ingresar a internet, buscar la palabra y saber qué es lo que significa y en qué momento se estaba desarrollando este conversatorio online. Sin nada más que decir, me despido. Les deseo mucha suerte en su debate, en su discusión y en la evaluación final. Muchas gracias por su atención.